Carlos, ¿cómo estás viendo todo lo que está pasando? Y pongámonos en salud, pero inevitablemente la cosa política se mete porque la están metiendo. Es así, Silvia. Argentina está en un contexto regional y mundial, y esta pandemia es algo que nos excede. La realidad es esa, para ser honestos. Y esto ya lleva 16 meses de crisis en el mundo. Y ha generado un cambio para siempre. O sea, el mundo no va a ser el mismo que era antes, porque es una crisis que ya lleva una dimensión sanitaria, social y económica que es extraordinaria. O sea, esto no ocurre desde la Guerra Mundial. No importa dónde estés. No importa dónde estés. En ese contexto no vamos a escapar, porque seamos argentinos, a las generales de lo que es América Latina. Y lo que está pasando acá es que desde el punto de vista sanitario, la pandemia es de las peores del mundo, siendo la peor de América Latina. Argentina va en esa trayectoria, lamentablemente, a tener muchos más casos, más defunciones, más víctimas, más gente que necesite asistencia crítica. Desde el punto de vista social, la conflictividad ha aumentado, se han duplicado la cantidad de manifestaciones públicas en el mundo, por ejemplo, durante el año de pandemia, ¿no? Insólito. Y los conflictos entre países, entre fronteras, también los conflictos hogareños, evidenciado por la violencia doméstica, que es todo un tema que ha ocurrido, que ha aumentado mucho. Otras enfermedades, y después lo económico, que eso no tengo que decirlo, ¿no? Una contracción del 12% del producto es realmente, yo creo que debe ser de 2001 la contracción más fuerte que tuvo nuestro país, y para el mundo es un golpazo, pero fenomenal. Al principio se creyó que iba a ser transitorio, hablando de la famosa recuperación en B corta, y ahora lo que ven los expertos es que esto va para, o sea, la pandemia ha generado un daño estructural en la economía, porque se han perdido decenas de miles de empresas, empleos. Solo para América Latina hasta el 2030 tendría que crecer a tasas chinas y mejorar muchísimo la distribución del ingreso para poder recuperar lo que se perdió. Entonces, frente a esta perspectiva de tiempo, nos encontramos nosotros con una coyuntura inmediata, que es un virus que ya ha saturado las terapias intensivas y las guardias de prácticamente todos los sanatorios y clínicas de la Ciudad de Buenos Aires. En los hospitales públicos queda un poco de lugar, pero eso, digamos, es temporario seguramente. En el conurbano la situación es igual de grave y sin medidas claras para parar esto. ¿Cuáles son esas medidas claras que están faltando? Vos sabés que yo desde el año pasado digo, no voy a criticar a nadie porque creo que esta pandemia se ha llevado puesta a media humanidad. Desde la Organización Mundial para abajo, creo que, no sé, hoy estaba leyendo, por ejemplo, de Suecia, uno de los países, como si se quiere, como más perfectos en el tema médico y el acceso a las medicinas, etcétera, cómo se equivocó en las decisiones que tomó frente a la pandemia, ¿no? Entonces vos dirías, ¿cuáles son esas cosas que estamos haciendo mal, que está haciendo mal el país? Y no voy a ponerle nombres nuevamente. ¿Qué es lo que se está haciendo mal y se tendría que cambiar? Lo primero, te voy a decir dos cosas. Lo primero es el mecanismo de toma de decisiones, que es hasta tan importante como los recursos o más importante. Más, diría yo. Eso tal cual. Y eso indudablemente está fallando. Y después, las herramientas disponibles no son tantas. Están las vacunas, con las limitaciones de acceso y las limitaciones de eficacia que tienen todas las vacunas. Ahora vamos a hablar de la eficacia de las vacunas. En segundo lugar, tenés los barbijos de alto filtrado, que se podrían usar muchísimo más de lo que se están usando, los barbijos N95, NK95 y la norma europea, que es una sigla medio larga, pero habría que usar esos barbijos. Y lo que pasa es que el otro día fui a comprar uno y vale 200 y pico pesos, me costó. Es un abuso total y que el gobierno debería intervenir para terminar con ese abuso, porque hoy en día los barbijos salvan vidas. El barbijo, claro, piensa que ese barbijo de esa calidad baja un 15% de la probabilidad de contagio. Es una barbaridad. Claro. Y después vos tenés, y si no, hay que usar doble barbijo. Y si no, se puede acceder a uno de esta calidad. Y después tenés los confinamientos, la cuarentena, con sus diferentes variables. Sus focos son la recreación, el mundo de la producción, el mundo de los trabajadores esenciales y el mundo de los colegios. Son las 4 cuadrantes donde podés trabajar.
los cordones sanitarios, o sea, Ujú. prohibir el tránsito de un área roja a un área verde o amarilla Claro. por cuestión epidemiológica, y los testeos masivos, que es el otro gran punto. Si no combinas eso en un plan, que hoy en día creo que tiene que ser lo más focalizado posible, o sea, tratar de hacer zoom en las áreas más restringidas posibles para poder, porque si no tenés que abrir o cerrar todo, Claro. testear o testear todo. Que es el todo. Y acá Exacto. hay que empezar a mirar acá sí, acá no, acá sí, acá no. Es así como estás diciendo. De hecho, los americanos en la epidemia de Nueva York, los expertos decían cuando lo analizaban, building by building, es decir, edificio por edificio, porque vos tenías un edificio, tenía la prevalencia más alta del mundo, el de al lado tenía la prevalencia más baja del mundo. Claro. Este virus camina, o sea, este virus, la epidemia explota caminando. Y se acabaron las herramientas. Entonces, todo eso lo tenés que poner en un plan, lo más fragmentado posible, hasta que te dure, porque la realidad es que al final del camino, en algún momento, la única medida que funciona es la cuarentena general, y eso es así, va a llegar, digamos, porque ningún país pudo hacerlo de otra forma, y porque obviamente la sociedad no puede tolerar la no atención médica de alguien que corre riesgo de vida. Ujú, Así tal cual. que todo eso junto a eso es lo que estamos enfrentando. Eh, ¿Vos te ofreciste al gobierno? ¿Alguien del gobierno te llamó, te pregunta, pregunta tu... Hay algo que le criticaba, por ejemplo, en la época de Macri, que era, falta una mesa de concertación de verdad, ese bendito pacto de la Moncloa que siempre hablábamos, ¿no? Y yo sigo diciendo que en la mesa, por ejemplo, que tiene el presidente de infectólogos, necesitaría también economistas y sociólogos y psicólogos probablemente, hay una mesa que digo que ante las grandes crisis habría que llamar a los grandes cráneos, más allá de sus ideologías políticas. ¿Esas cosas caminan o no caminan? ¿O es una utopía? Mira, yo ahí no. Vos sabés que los médicos tenemos un problema que es la enfermedad del bronce, ¿no? Que es a lo largo de la No vida médica sé. se va detectando bronce y uno termina convirtiéndose en estatua. Yo siempre tuve mucho miedo a esa enfermedad y entonces trato de huir de ella. Entonces hay mucha gente que sabe mucho más que yo, que está realmente en condiciones de hacerlo. O sea, nada, que eso lo sabrán los gobernadores, lo sabrá el presidente, cada uno llama a quien quiera. Después yo, por supuesto, tengo mi opinión y la doy públicamente, porque es Sí. la manera que tengo de contribuir. Y también siempre trato más bien de explicar más que de recomendar, porque Uh-huh. cuando uno recomienda, he estado en la gestión y a veces, viste, fácil, la verdad, cuando estás afuera de la gestión. Por Entonces, supuesto. es una postura que no corresponde porque uno tiene muchas restricciones cuando está en la gestión. Pero sí explicar. Es decir, a mí me dicen, se va a hacer esto, bueno, yo tengo todo el derecho del mundo de explicar cómo funciona para demostrar que es una buena medida o no es una buena medida. Porque la gente, el debate está instalado y la gente necesita aclarar sus ideas, porque si vos no tenés las ideas claras, no, es lo peor que te puede pasar. O sea, estar enfermo y confundido es lo peor de todo. Lo peor, totalmente. Metámonos en las vacunas, pero en todas, en todas. Porque tarde o temprano, hasta en las que se están preparando, ¿no? Hasta en las que se están haciendo protocolos. Nosotros tenemos acá la Sputnik, que finalmente por suerte resultó ser una muy buena vacuna. Vamos a tener AstraZeneca, tenemos Sinopharm, ¿no es cierto? No Sinovac, se la podían haber puesto un nombre diferente, que es la que va a venir a la Argentina. Tenemos la de Sinovac en Chile, las de Pfizer, la de Johnson Johnson. ¿Me puedes hacer un resumen de eso que vos dijiste? A ver, ninguna vacuna es perfecta y a todos les falta. ¿Cuáles son las mejores? El tema, por ejemplo, de dar una sola dosis y no reforzar con la segunda. ¿Vamos a necesitar una tercera? Una primera cuestión. Los ensayos clínicos mediante los cuales la población tiene acceso a la información sobre las vacunas, los patrocinó el que vende la vacuna, Exacto. los laboratorios. Eso desde hace muchos años se lo tiene como un factor de precaución en el mundo. Si vos ves el trial y ves que está sponsoreado por un laboratorio y automáticamente usás alerta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de negocios multimillonarios. O sea, hoy en día vender la vacuna de COVID es el negocio más grande que tiene el mundo. Por supuesto. Entonces, estamos hablando de
yo hice un cálculo de 280.000 millones de dólares por año. Eso es un tercio de medicamento en todo el año. Es un negocio hoy en día más importante que el petróleo. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de interpretar lo que se publica, incluso en los journals más importantes. Bien. Cuando analizas críticamente lo publicado, la realidad es que las vacunas son bastante parecidas. Hay diferencias de eficacia, pero que son importantes, pero a los efectos poblacionales hoy y con la situación que estamos viendo no son tan importantes. ¿Por qué? Bien. Porque vos, para descubrir que un casco antibalas funciona, tenés que estar en un lugar donde vuelan muchas balas. Exacto. En el desierto del Sahara con el casco, y después salgo y digo el casco funcionó porque en un año no recibió ningún balazo en la cabeza, y la realidad es que en el desierto del Sahara no hay. ¿Entiendes? Ahora, si yo lo probé en Afganistán y el casco funcionó, bueno, acá las vacunas no... ¿No? Real life, ¿no? Como Exacto. dicen. Y después no es lo mismo que el casco lo use yo, que no entiendo nada de cómo se usa un casco, y otra cosa es que lo use un comando del ejército que esté entrenado en usar un casco. Exacto. Entonces, las vacunas ocurre lo mismo. En los ensayos clínicos, al final del camino, termina entrando gente que tiene un riesgo de enfermar bajo, porque tiene una condición social alta. Claro. Y condición social es el determinante número 1 después de la edad. El número 2 sería para tener una enfermedad grave. Bien. Ayer, antes de ayer, estaba viendo un resultado de un completamente diferente a este tema que hizo iSalud sobre cáncer de mama, y las cifras en el estadio, en el cáncer que llegan al hospital público, entran en el estadio 4, mientras en el sector privado entra en el 1. Sí. No, Argentina tiene del 2,5 veces más probabilidad de morir por cáncer de mama una mujer que en el mundo desarrollado. O sea, la diferencia es brutal. Entonces, esto que estás diciendo, esta equidad que teóricamente buscamos todos en la salud, no es tan fácil de lograr. No. Y por eso los laboratorios, cuando prueban la vacuna, buscan un lugar donde haya muchos casos, pero no tampoco donde la epidemia esté completamente desatada, porque si no, no funciona. Pero el otro día, vos fíjate, yo me presenté para el de CureVac, ¿no? Que es otra ARN, pero un poco más bajo, tiene un 12%. Como tenía psoriasis no pude entrar, y así había un montón de enfermedades. Pero en esto que decíamos del real life, o sea que es como lo común, la vida de todos los días, vas a tener las personas con todas esas enfermedades. Es exactamente así como lo estás diciendo. Entonces tenés que ir a buscar la evidencia del mundo real. Pero la evidencia del mundo real se obtiene una vez que vos, una vez que vos empezaste a usar la vacuna. Claro. Por ejemplo, ahora salió publicado un estudio, 1 millón de personas, evidencia en la vida real, con la vacuna de Pfizer. Bueno, hubo 33 casos graves contra 170 casos graves en el grupo que no usó vacuna. Claro. Entonces te das cuenta que no es que la vacuna protegió completamente. Hay un montón de cuentas adicionales que hay que hacer. Entonces, cuando te dicen es 90% eficaz, y menos cuando dicen previene el 100% de las enfermedades graves, de la forma grave del COVID. Cuando te dice el 100% de la forma grave del COVID, ninguna vacuna ha demostrado esa eficacia. No solamente las de COVID. No solamente las de COVID, exactamente. Y además hay pacientes que hacen muy mala respuesta inmunológica a la vacuna. Sí. Por ejemplo, todas las personas que están inmunosuprimidas. Y uno dice inmunosuprimida a una persona que tiene un cáncer o una leucemia, un mieloma. No. Vos recién mencionaste la psoriasis. Hay formas graves de psoriasis donde los pacientes tienen que inmunosuprimir. Totalmente, tenés con biológicos, tenés con metotrexate, tenés con ciclosporina. Así es. Esos son factores de riesgo para que la vacuna sea menos efectiva. Y entonces ahí vos tengas enfermedad. Entonces, la moraleja de todo esto, ¿cuál es? La vacuna es crítica, es importantísima y es el final de la pandemia. Pero debe estar acompañado de otras medidas que van bajando la circulación viral para vos aumentar la eficacia de la vacuna. El ejemplo es, ¿el cinturón de seguridad y el airbag son útiles para bajar la mortalidad por accidente de tránsito? Sí, pero a condición que se conduzca a máxima 90. Obvio. Porque hasta los 90 no hay airbag ni cinturón de seguridad que funcione. Lo mismo ocurre con la vacuna. ¿Las vacunas son eficaces? Sí. ¿Son el final de la pandemia? Sí, a condición que haya logrado bajar la circulación viral.
Y lo segundo que tenés que bajar, ¿por qué es importante bajar la circulación viral? Por esto que te decía del riesgo, o sea, tenés que bajar la cantidad de balas que llegan al casco por minuto, por día, pero también porque entonces así va a bajar la probabilidad de que aparezcan nuevas cepas. Claro, lógico. Por eso digo, es tan importante el comportamiento nuestro. O sea, no importa quién esté de presidente, de ministro, puede ser el cráneo más impresionante de la Tierra, pero si nosotros no ponemos esa parte que nos corresponde nada más, solamente nosotros la podemos hacer, es muy difícil que esto pueda llegar a buen puerto. Es exactamente como lo estás diciendo, Silvia. Si nosotros no tenemos, por eso es tan difícil el momento que estamos viviendo, la coyuntura, porque se está vacunando, Argentina está vacunando en términos absolutos a un ritmo muy lento, tenemos para 2 años más de vacunación de mínima. Sí. Ahora, en términos relativos no estamos tan mal, estamos vacunando igual que Chile, que Brasil, estamos vacunando la mitad que Alemania, no una décima parte de Alemania. Sí. Entonces, diría, bueno, en términos absolutos Argentina no está vacunando tan mal. La verdad que en términos relativos, en términos absolutos no, la vacunación viene muy lenta. Entonces, se está vacunando. Ahora, si no se complementa con una estrategia planificada, integral, ocurre lo que se quiso hacer con las clases, que es un cierre de las escuelas por 15 días, donde esa palabra, esa cláusula por 15 días no tiene ningún fundamento científico. Se basa en una teoría de que es que el virus, como el virus incuba 7 días y el ciclo del virus dura 15 días, es dos ciclos incubatorios, pero eso es un problema. Eso ocurre solamente en el papel. En la realidad, las cuarentenas estrictas, con este tipo de pandemia, en esta circunstancia epidemiológica, en otros países duraron 100 días. Claro. O sea, Inglaterra estuvo cerrado desde el 18 de diciembre. Cerrado, una cuarentena. En Argentina no vivió una cuarentena tan fuerte como la de Inglaterra. Alemania lo mismo. O sea, mirá lo que la cuarentena que tuvo que imponer China. Estados Unidos tuvo amplias áreas prácticamente cerradas. ¿Entiendes? La ciudad de Nueva York. Así que el tema es muy complejo. Hoy en día Chile va. Escuelas. Vos recién dijiste las escuelas y estábamos hablando de lo que habían hecho en Nueva York, ¿no? De edificio por edificio. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando allá? Porque también tenés que mirar el tema económico y el tema, y yo te diría, social y de salud mental, y hay un montón de bemoles por mirar, ¿no? ¿Qué harías? ¿Qué pensás que está bien la decisión que toma la ciudad? Sí, muy prudente, porque ahora te voy a decir por qué, por la escala temporal, porque si vos cerrás ahora las escuelas no sé cuándo las abrís. Claro, exacto. Entonces hicieron una ecuación riesgo-beneficio muy delicada, muy compleja, pero que es indispensable hacer, porque si no, o sea, los hospitales contagian para el COVID. Y por eso se empezó a cerrar las consultas que no fueran urgentes. Pero la consulta que no es urgente hoy, dentro de 8 meses es una urgencia. Totalmente, entonces, por no haber ido al médico. Claro, como cerrar o abrís. ¿Qué pasa con las escuelas? Yo creo que hay una especie de confusión. En la ciudad, con los datos que se hicieron, con gente entendida, llegaron a la conclusión que en este momento epidemiológico, en las escuelas hubo pocos contagios y todavía se las puede sostener abiertas. Eso no quiere decir que en abstracto las escuelas contagien poco de COVID, porque depende de las circunstancias. Hay países donde, la mayoría de los países en algún momento tienen que cerrar las escuelas, y también nos va a pasar acá, en algún momento epidemiológico. Sí. Lo que pasa es que vos, cuánto tiempo vas a cerrar las escuelas depende de otras acciones que hagas. Una cosa es cerrar las escuelas cuando estás vacunando muchísimo, estás con otros confinamientos, o sea, no están abiertos los casinos, por ejemplo, y tenés testeos masivos, y otra cosa es si vos querés controlar la pandemia cerrando escuelas. Claro. Son dos escenarios distintos. En realidad es un trabajo artesanal el que hay que hacer, es como vos dijiste, poner el zoom en cada pedacito de la vida de las personas y de los lugares. Es exactamente así, sobre todo el zoom geográfico, y por supuesto también otra cosa, depende con qué cepa estamos hablando. La cepa de Manaus o británica ahí cambia completamente el juego porque esas se contagian mucho más en los niños y ahí la situación de las escuelas es distinta. Ahora, yo no puedo decir, a mí no me cabe ninguna duda que ya están circulando esas cepas, pero con los estudios que tenemos hasta el momento no podemos decir el porcentaje de sustitución que se llama. Vos tenés la epidemia. Los contagios vienen predominantemente por la cepa
que se llama ancestral, la cepa inicial. Esa cepa empieza a ser sustituida por nuevas cepas que tienen una ventaja evolutiva. Esas son cepas que se adaptan mejor a la guerra que le estamos dando nosotros. Mejoradas. Claro. Sin barbijo, sin vacuna y sin confinamiento, la de Wuhan era suficiente. Claro. Con barbijo, con vacuna y con confinamiento, el virus agarró y buscó el plan B. Y el plan B es bárbaro, es mejor que el anterior entonces todavía. Claro. Que son nuevas cepas. Con las nuevas cepas, ahí la situación de las escuelas cambia drásticamente. Pero eso hay que documentarlo. Hay que documentarlo siguiendo epidemiológicamente las escuelas. Yo creo que la ciudad está haciendo ese trabajo y es el que hay que hacer. Y además documentándolo haciendo un mapeo genético, o sea, un mapeo genómico del virus, que en Argentina estamos haciéndolo, pero modestamente, ¿entiendes? Es un poco, está muy bueno, pero hay que tomar una muestra estadística, hay que ver exactamente lo que está pasando y demás. Entonces, es una situación, un momento transitorio. Me parece que eso de cada día cuenta en la educación hay que tomárselo literalmente acá. Totalmente. Y ponerlo a otras actividades. Si la epidemia sigue así, tampoco van a poder seguir abiertos en algún momento los restaurantes. No. ¿Entiendes? Que va a ser probablemente tenga que cerrar casi todo. Lamentablemente. Ahora bien, vos cada día adicional que vayas ganando es un día adicional en el cual estás vacunando, idealmente estás haciendo testeos masivos, entonces estás sacando personas contagiadas de la interacción porque los confinás y vas bajando la densidad de casos y entonces eso te va generando, o sea, te va impidiendo la ruina y sobre todo te da una perspectiva de salida. Hoy en día, como está planteada la discusión en la Argentina, vos cerrás y no vas a saber cuándo abrís. No, que es la sensación que yo creo que es la sensación que tiene hoy todo el mundo, ¿no? Es decir, esta gran discusión de las escuelas tiene que ver con no va a ser por 15 días. Y estuvimos casi un año los chicos sin escuelas. Es un sentido común, Silvia. Lo que se dio cuenta es que no había plan. No. Lo que se dio cuenta es que no había plan. Esta medida la comunica, primero que nada, el ministro de Salud de la Nación, o la comunica el presidente, y después el ministro de Salud de la Nación da todos los fundamentos técnicos, con lujo de detalles, y se hace un documento, y la gente entiende exactamente. Por ejemplo, nunca más se volvió a hablar del R en nuestro país. No. Bueno, el R no tanto del R. Y es fundamental. Y vos tenés que hacer un zoom con el R, es decir, vos tenés que saber el R. Expliquémosle a la gente lo que es el R, Carlos. Bueno, el R es un concepto que viene de la demografía. Básicamente, el R es la tasa de reproducción. Primero se usó en los animales, después se extrapoló al ámbito humano, y es por persona, o sea, en este caso era por mujer en edad fértil, cuánta descendencia tenían en el periodo de edad fértil, que es un tema muy importante. En la pandemia quiere decir que por cada ciclo de infección de una persona individual, en promedio a cuántas personas contagia. ¿Cuánto obviamente, es ese ciclo? Exacto, ¿son 5, son 7, son 10, son 14? Ese ciclo hoy convencionalmente se toman 7 días. Ok. Pero la realidad es que los expertos van ajustando un poco a ver cuándo, porque no es seguro, porque hay varias cuestiones técnicas, pero digamos, son series de tiempo muy complejas y se toman 7 días, pero se pueden tomar 14 también. Son 7 días. Ok. Entonces, ellos agarran y, que no quiere decir que sea 7 días el periodo de contagio, ¿no? El periodo de contagio hay personas que tienen 26 días, pero vos acá tenés que hacer un promedio. Exacto. Entonces, con eso ellos ven, cada persona en promedio se tiene que estimar, porque vos no sabés el nombre y apellido de a quien contagió Juan Pérez. No. Se dan cuenta. Entonces, lo que se hace es, se va midiendo el número de casos, y conforme va evolucionando el número de casos nuevos y distintos, vos agarrás y estimás cómo está creciendo, cómo se está reproduciendo el virus. Es decir, cuántas personas contagia en promedio cada persona infectada. Ese número, naturalmente, si al virus este se lo dejase solo, está en 2,7. Con las nuevas cepas se va a 5 o 6. Claro. En esas nuevas cepas, porque una cosa dijimos, si son mucho más contagiosas, ¿son mucho más peligrosas, más letales? ¿O son letales por cómo está el sistema? No, bueno, las dos cosas, una pregunta la tuya. La nueva cepa básicamente lo que hace es que se reproduce más en el cuerpo. Entonces la persona tiene más virus.
Y entonces cada vez que habla, tose, canta o estornuda, elimina mayor cantidad de virus que las personas que se infectaban con la cepa ancestral. Al tener más virus, primero contagia más, porque la probabilidad de contagiarte depende de la cantidad de virus que la persona con la cual estás hablando. O sea, ¿cómo nos contagiamos? ¿Por qué unos tienen más virus que otros? O sea, yo tengo amigas que han tenido COVID y no tienen anticuerpos, por ejemplo. Y hay otros que tuvieron COVID y sin un COVID grave y tienen muchos anticuerpos. ¿Qué es lo que dice? ¿Es cada uno de nosotros? ¿Es nuestro sistema inmune? ¿Es nuestro...? ¿Qué es? ¿O era la...? Es decir, ¿me contagié poquito, no me contagié mucho? Suena raro, ¿no? No, diría la vieja sabiduría médica, esto es el virus, el hombre y la circunstancia. Claro. Es decir, vos tenés mucho virus y que tiene alguna condición que lo hace más, por ejemplo, adhesible. La cepa americana o la cepa india ahora. Ok. La persona de más edad es le cuesta más hacer anticuerpos. Claro. Entonces, poco virus le genera más enfermedad que a un joven. Ahora, una persona joven, si recibe mucho virus, es más propenso a hacer formas graves igual. Y después es la circunstancia del contagio. Si la persona está padeciendo otra enfermedad crónica debilitante, está en diálisis, tiene un cáncer activo, tiene una diabetes, tiene una discapacidad mental severa o tiene una enfermedad cardiovascular seria o pulmonar seria, es más probable que haga una forma grave. La forma grave básicamente ¿qué es? Mucha respuesta inflamatoria porque tiene mucho virus que lo agrede. Claro. Y luego de todo esto, mientras más te escucho, más me convenzo de que no es que tengamos que saber mucho, sino que lo único que tenemos que hacer es cuidarnos. Porque en realidad cada vez se van abriendo como más ventanitas, ¿viste? Como diciendo, bueno, a ver, hoy vamos por acá, mañana vamos por acá. Ah, mira, pero esto no lo habíamos visto, lo estamos viendo ahora. Y en definitiva, me parece que lo que tenemos que hacer es absolutamente cuidarnos, y creo que hay un tema que no se habla y que tiene que ver con los barbijos. ¿Qué barbijos está usando la gente? La gente no está usando los barbijos que tiene que usar. Y tiene mucho que ver, creo que el contagio con... Además, poner los barbijos por acá, no hay Dios que lo tenga acá. Claro, lo que pasa es que estamos todo el día con el barbijo, hablas y el barbijo se cae, ¿viste? Está todo el mundo con el tic de subirse el barbijo, ¿no? Volviendo a lo que vos estabas diciendo de las vacunas, ¿no? Que en realidad las pusiste como... son necesarias todas las vacunas y ponete las vacunas. ¿Qué pasa con la una sola dosis? Acá tenemos Sputnik, tenemos AstraZeneca, vamos a tener AstraZeneca y creo que algunas de Sinovac. ¿Qué pasa si te dan una sola dosis y no te dan las dos? Ahí hay una decisión que es una decisión de hierro que hay que tomar. Si vos vacunás para proteger a los grupos de riesgo de que no tengan una forma grave, tenés que usar las dos dosis. Ok, ahí estamos hablando de médicos, es decir, toda la gente del sistema de salud. Estamos hablando de personas mayores y personas con enfermedades, con comorbilidades. Claro, pero sobre todo el gran desafío es más de 60 años y personal de salud. Ok. Ahí, si vos querés protegerlos para proteger su vida, ese es el target a vacunar. Dos dosis. ¿Tenemos las dos dosis de las vacunas esas hoy? Sí, bueno, depende vos. O sea, vos vacunando y vas vacunando desde mayor edad hasta menor edad hasta llegar. Pero déjame que te aclare algo que es importante. Sí. Si eso no te alcanza para liberar las actividades. No. Porque si vos estás vacunando a la gente de alto riesgo y liberás las actividades, tenés una catástrofe igual. Y se ha demostrado que esto es así. ¿Por qué? Porque la gente mayor, incluso con dos dosis, queda menos protegida. O sea, la vacuna de Pfizer, incluso viéndolo del lado de la eficacia, en los mayores de 65 años fue 85% de eficaz. No fue 90%. Claro. ¿Entiendes? Y probablemente menos. En los trabajos ahora de vida real fue 80% o 74% de eficaz. Le da resta eficacia a la vacuna a todas. Bien. Ya vos vacunaste a todos, pero ojo porque cuando vos inmunizás a 100, o sea,
vacunás a 100 personas, la inmunización efectiva no es 100. No. De los 100 habrán hecho inmunización efectiva 80 o 70 o 60. ¿Eso es así con estas vacunas o con todas las vacunas siempre? No, con estas vacunas seguro y con las otras vacunas depende. Depende cuál. El mundo de la vacuna es enorme. Hay gente que se pesa. Eso muy delicado. Pero con esta vacuna es así. Con la de la gripe es parecido. Sí, era lo que te iba a decir. Gripe o neumococo son parecido. Más... Okay. Con la gripe sobre todo es parecido. Entonces, vos tenés ese problema. Entonces, si yo libero las actividades, porque digo ya tengo a los grupos de riesgo vacunados, lo único que voy a hacer es, primero, someter a mayor exposición a la gente que no quedó inmunizada a pesar de estar vacunada. Entonces se van a contagiar de formas graves y muy graves, incluso en gente vacunada. Someto y pongo en riesgo, mucho más alto que antes, a todos los otros. Obvio. ¿Entiendes? Que ojo, que hay gente, muchos tienen factor de riesgo conocido, pero también hay un grupo de personas que tienen factor de riesgo no conocidos. O sea, hay gente de 20 años que si lo agarra el coronavirus le pasa una forma grave y le puede costar la vida, y es una persona perfectamente sana y atlética. Yo lo viví con la hija de unos amigos nuestros, la nieta de unos amigos nuestros, 15 años. No se murió de casualidad. ¿Viste? Estuvo, no sé, como un mes en terapia intensiva. Y además la demanda que vas a generar sobre el sistema de terapia intensiva, solo eso te va a aumentar la mortalidad. Porque en algún momento va a empezar a escasear el oxígeno. ¿Entiendes? Medicinal. ¿No puede pasar lo que pasó en Manaus? ¿Que falte el oxígeno en la Argentina? Totalmente. Podría pasar. Es decir, estamos en ese riesgo. Es un riesgo cierto. Porque los sanatorios en este momento aumentaron por lo menos en un 50% el uso de oxígeno medicinal. Y el oxígeno medicinal es un recurso escaso. ¿Dónde se consigue? ¿De dónde hay oxígeno? Yo el otro día, cuando fue la pandemia el año pasado, alguien dijo, yo me hubiera comprado unos tubos de oxígeno. Y se dije, deja los tubos de oxígeno para... Un tubo de oxígeno dura 6 horas. Nada. 6 horas, este es nada. Y no sirve para un respirador artificial, porque el respirador artificial usa el doble o el triple de oxígeno. El oxígeno se fabrica. Hay fábricas que lo que hacen es destilan el oxígeno. Agarran aire de la atmósfera, lo congelan a menos 200 grados, y como el oxígeno y el nitrógeno, que son los dos, hay 3 componentes acá, oxígeno, nitrógeno y argón, congelan a temperaturas distintas, se hace una columna, claro. Y al congelar se hace líquido el gas. Entonces el oxígeno va abajo, porque se hace líquido, en donde está el mayor frío. Y el nitrógeno queda arriba. El nitrógeno se usa como gas y el oxígeno sale líquido. Bueno, esto te estoy resimplificando un proceso. Sí, pero de todas maneras no, lo que me impresiona es que esos tubos enormes de oxígeno que vemos duran 6 horas nada más. Pero un respirador artificial es otra cosa. Claro, el oxígeno se provee de 3 maneras. Lo que se llama concentradores de oxígeno, que son las mochilas o los aparatos esos que tienen las personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la casa, eso fabrica oxígeno. Pero fabrica oxígeno con un límite, una cantidad límite de oxígeno. Después vos tenés el oxígeno que se fabrica en plantas y se envasa. Se envasa de 2 maneras. En tubos de oxígeno, habrán visto los tubos de oxígeno. Sí, los comunes. Los comunes, que duran poco tiempo, o se envasa en camiones, en grandes tanques que después cargan camiones. Esos camiones van a los hospitales y habrás visto a veces afuera que hay unos tubos de los hospitales donde sale un vapor blanco y que tienen toda la... Bueno, esos son los tubos de oxígeno, los tanques de oxígeno. Y se llenan esos tanques de oxígeno. Y con esos tanques de cañerías va a las camas. Vos me dijiste, no sé si quedó contestado el tema de poner una sola dosis. ¿Qué protección tienen las personas? Por ejemplo, hoy se pone alguien, mi mamá, 95 años, se puso el Sputnik, ya hace como un mes, una sola dosis, no tiene la segunda. Es mejor tener las 2 dosis, aguantamos con una. Claro, porque el punto es, entonces, la primera estrategia era, si yo quiero proteger a los de alto riesgo, protegerles la vida, les toca dar 2 dosis. Pero eso no va a funcionar con esta vacuna. Con esta vacuna, la estrategia que funcionaría es la otra estrategia, la de usar la vacuna para dar cierto grado de protección, pero especialmente para cortar la circulación. Bien, y vos, para cortar la circulación, tenés que vacunar a la mayor cantidad de gente posible, en el menor tiempo posible.
Bien. Entonces, por eso, la estrategia de una dosis para mí hay que aplicarla, pero hay que aplicarla con mucha velocidad a la mayor cantidad de gente posible y especialmente en los lugares donde hay alta circulación viral. Y no importa, claro, ahí eso es lo que vos hablabas del Zoom, ¿no? Y no importa cuál de las vacunas sea la que sea, es una dosis al menos. Mirá, eso lo tiene que decir el gobierno porque hay que tener los datos y hay que dedicarse unas cuantas horas a analizarlos. Yo creo que si de hoy de las que están acá, cualquiera de las 3 que hay disponibles en Argentina se puede hacer. Pero bueno, eso es un tema que lo tiene que decir el gobierno. Vayamos un poquito a una cosa que no te escuché, perdón. No, que es una ecuación riesgo-beneficio muy complicada. Claro. ¿Qué nota le pondrías al manejo del gobierno de la... ¿Querés que te la haga general para no ponerte en un brete? ¿Sabes qué pasa? Que te digo lo siguiente, yo no me quiero poner, o sea, hay muchos profesionales detrás de esto. Y no hay una mala intención, porque nadie quiere que... Estoy segura de eso. Lo que hay, o sea, el vacunatorio VIP. Sí. Bueno, eso es una irregularidad aberrante. De terror. Hay corrupción en compras. Bueno, eso es otra cosa que, ¿entiendes? Aberrante en un momento de necesidad. Hay otros problemas. Pero después, el manejo técnico de la pandemia, si yo me pongo a calificarlo, lo único que hago es ponerme en maestro ciruela. Y no me gusta esta posición porque no tengo ningún derecho a eso. Pues, hay gente que sabe mucho. Lo que sí puedo hacer es discutirlas. Como discutir esta cuestión de cerrar las escuelas masivamente sin un plan. Claro. Siempre yo digo, tráiganme el plan B, el plan B. ¿Qué te diría? Si quiere recibir este alumno, yo le diría, mire, le falta una materia completa, que es la de plan, con indicadores, acciones, recursos, responsables, objetivos y metas, que es indispensable. Y ese plan tiene que ser de corto, mediano y largo plazo, porque la Argentina tiene por delante muchos meses. Quizás exceda los periodos de este gobierno, porque la pandemia tiene varias capas de crisis, ¿entienden? A ver, espera que me están mandando preguntas que está haciendo la gente. Dame un segundo, que quiero ver dónde está. A ver, ¿las máscaras COVID junto con los barbijos nos cuidan más o solo con el... mira, alguien está preguntando, ¿la máscara más el barbijo? La máscara tiene sentido en contextos de mucha exposición viral, la máscara facial. Al principio parecía que no. Si una persona está sometida a mucha exposición de personas, por ejemplo, alguien que esté en un hospital o atendiendo al público de una forma muy directa, mucho tiempo, bueno, ahí le conviene tener o estar con un cristal o un protector, un acrílico o algo, o usar una máscara. Pero acá yo te digo eso, por ahí no lo sabías, nunca te pasó, pero acá la gente va preguntando a medida que vamos hablando, ¿no? Dice, tengo 68 años, no me vacunaron todavía, tengo psoriasis, vive conmigo un nieto de 14 que va a la secundaria, dice, ¿cómo me cuido? Esto lo estamos viendo todos los días, ¿no? Bueno, y ese es un desafío. Primero el nieto, eso es un desafío, el nieto tiene que usar barbijo. Y dentro de la casa, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que eso va a ser casi imposible, de imposible cumplimiento, pero lo ideal es que no esté muy cerca el abuelo con su nieto. Bien, yo te digo, sí, con mi hija no me acerco, pobre. No me acerco. Y eso que yo también estoy guardada, pero nada. Y ahí es un problema, ¿no? El nieto tiene que usar barbijo seguro cuando va a la escuela, tiene que ser muy responsable, entender mucho lo que está pasando. Al llegar de la escuela se tiene que lavar las manos, tienen que tratar de que la casa esté muy ventilada todo el tiempo, dentro de lo posible. Bien. Muy ventilada significa que tiene que correr permanentemente aire. O sea, vos ¿permanentemente o se puede de a ratos? No, permanentemente. Bien. Tiene que correr y vos tenés que sentir que corre aire, por lo menos cuando están conviviendo. El vientito. El vientito. Pero vos tenés que sentir vientito. Por eso cuando anduvieron promocionando los medidores de dióxido de carbono, eso no tiene sentido, porque vos acá tenés que sentir que te corre el viento, ¿entiendes? Porque creo que fue Bisotti que dijo que se vuelen los papeles. Claro, exactamente, vos tenés que, es como el lugar más seguro es estar al aire libre, solo.
obvio. Vos estás libre solo, no contagias a nadie, ¿entendés? Claro, O claro. solo en tu casa, sin que haya habido otra persona. Pero el lugar más seguro al aire libre solo y que el viento te despeine. Claro. Ojo, lo que no quiere decir que si vos te estás al aire libre con un grupo, aunque haya viento, te podés contagiar, ¿eh? Ahí Sí, no me ya lo digas. No me lo digas, que yo ya lo viví. No yo, pero mi marido sí. Después de tener COVID, ¿es mejor darte una sola o 2 dosis? Preguntan acá. Pues nuevamente, en lo individual, si uno fuese al riesgo individual, te digo, Silvia, es mejor 2 dosis. Siempre. Pero como estas vacunas no son 100% efectivas, vos tendrías que, para estar seguro, te dar las 2 dosis y estar en un lugar donde no haya mucha circulación viral. Claro. Eso ya lo sabemos. O sea, estar vacunado, tenés que seguir haciendo la misma vida que si no lo estuvieras. Así es. Prácticamente. Claro, pero en algún momento, si vos haces la vida que vacunado, pero yo no logré bajar la circulación viral, en algún momento no te va a alcanzar la vacuna. Tenés el riesgo, no tenés la vacuna. No, es un riesgo siempre, ¿entiendes? Pero vos vas en la ruta. Estás con dije, yo me puse el cinturón de seguridad y me puse el airbag. Listo, fenómeno. Y voy a 90. Ahora, si todos ya están a 140, aunque vayas a 80, estás en riesgo. Obvio. Bueno, lo que pasa con... Totalmente. Bueno, Carlos, se nos va acabando el tiempo. Fue un placer. Yo sabía que iba a ser un placer escucharte. Siempre es un placer. Me gustaría que le des a las personas un mensaje desde tu lugar, pero sobre todo desde el lugar que vos ocupaste, desde el lugar que vos sabes mucho, que tiene que ver con la gente, los adultos mayores, los viejos, como más les gusta llamarlo, los que tenemos experiencia acumulada. Mira, el primer mensaje es que la vida es larguísima. Una vez yo tenía un paciente que tenía 70 años, ¿no? Y me dice, doctor, pero tengo 70 años. Y digo, mire, usted estadísticamente puede perfectamente vivir hasta los 90, 95. Y bueno, pero digo, haga un poco la cuenta. 20 años es el tiempo que hay entre tener 6 y 26. Vos entre los 6 y los 26 hiciste la escuela primaria, la secundaria, estudiaste, te casaste y tuviste tu primer hijo. Tal cual. Entonces, le dije, me dice, ¿qué hago? ¿Consigo novia, doctor? Entonces le digo, mire, sí, porque, o sea, son muchos años, ¿entiendes? Y para los más jóvenes, nos define moralmente lo que hagamos ahora por los mayores. Y nos define para siempre. O sea, una persona que no fue capaz de hacer todo lo necesario para cuidar a la gente más vulnerable, en esta crisis que estamos viviendo, donde el dolor está tan a flor de piel, donde el sufrimiento lo estamos viendo de manera tan descarnada, o sea, ni en las películas imaginamos la cantidad de entierros masivos, los cementerios trabajando la noche como se ve en otros países. Entonces eso los va a definir para toda la vida. Entonces tienen una oportunidad extraordinaria de definirse como personas. Entonces los más jóvenes hoy tienen la opción de elegir ser grandes personas. O sea, no se queden con el haber luchado la batalla. Es como en la guerra mundial, viste, haber sido cobarde. No puedes ser cobarde ahora, porque te define para siempre. Y lo mismo como país. Silvia, si no nos llama a la solidaridad y a la unión, 60.000 muertos, ¿qué lo va a hacer? No te digo más nada. Gracias, Carlos Regazzoni. Mil gracias por este rato. Fue un placer realmente tenerte, como siempre. No me defraudaste ni un poquito, nada más. No, gracias a todos. Escuchen, vuelvan a escuchar el programa. Creo que el final del programa fue maravilloso, todo lo que dijiste. Y no se olviden, por favor, que todos tenemos un trabajito acá para hacer, para que esto no se desbande y no haya muertos, y no haya personas queridas que tengamos que enterrar seguramente. Gracias a todos, buena semana, a cuidarse.